Buenos días estudiantes, soy el docente Fabián Castro Becerra, de la asignatura Física del grado 11. Este video es para que lo usen como apoyo académico para la guía número 1. El tema de la guía número 1 es hidrostática. ¿Sí? ¿Qué es la hidrostática? Es una rama de la física que se encarga de estudiar los fluidos en reposo, ¿sí? Los que no se mueven, como fluido que contiene una piscina, un vaso con agua. ¿Qué conceptos necesitamos para poder entender este tema? Necesitamos entender qué es presión, densidad y gravedad. Para la presión, ¿qué es la presión? Es la fuerza que se aplica por o sobre un área determinada. Su unidad son los pascales. Densidad. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Las unidades que vamos a usar para la densidad van a ser kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad. La gravedad es la fuerza que atrae los cuerpos al centro de la Tierra. El valor que vamos a usar para ella es el 9,8. Las unidades van a ser metros sobre segundo cuadrado. Variación de la presión con la profundidad. Cuando trabajamos con fluidos estáticos y se nos pide que hallemos las presiones en los puntos determinados, debemos de tener en cuenta el siguiente principio. Este principio nos dice que a mayor profundidad, mayor presión. En la siguiente figura se aprecia un contenedor de forma irregular. Este está lleno con agua. Podemos observar en la parte superior el nivel de referencia y la presión atmosférica. Nos dan 4 puntos A, B, C y D. Nos indican 4 profundidades, 4 H's. Y vamos a comparar los puntos de presión. Empecemos con el punto A y el punto B. Podemos observar de la gráfica que H1 tiene una mayor profundidad que H2 con respecto al nivel de referencia. Por ende, la presión en el punto A es mayor que la presión en el punto B. ¿Qué pasa cuando comparamos la presión en el punto B con el punto C? Tanto H2 como H3 están a la misma profundidad con respecto al nivel de referencia, ¿sí? De forma vertical. Por ende, las dos presiones son iguales. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos la presión en el punto D con los demás puntos? Para D tenemos una profundidad H4. H4 es mucho mayor que H1, H2 y H3. Por ende, la presión en el punto D es mayor que la presión en el punto A, B y C. Para consolidar nuestros conocimientos vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? El ejemplo dice: determine la presión en el punto 1 del tanque, este punto que se encuentra acá abajo en la figura, el cual está abierto a la atmósfera, si la densidad del líquido, que en este caso es agua, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. También nos dan la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Nos indican la altura del tanque, nos dice que es 2 metros, y la presión atmosférica es una constante, la trabajamos con el valor de 101.325 pascales. Parte izquierda de la pantalla podemos apreciar la figura. Nos indican acá la altura del tanque, 2 metros, el punto 1 donde se quiere que determinemos la presión. Entonces, para resolver este problema primero tenemos que entenderlo, ¿verdad? Entender por lo menos qué es lo que queremos hallar, qué nos están pidiendo. Necesitamos determinar la presión exactamente en este punto 1, ¿sí? Resulta y pasa que el agua que está acá contenida en este recipiente ejerce una presión sobre todos los puntos del tanque, ¿sí? Ya sea los laterales o los inferiores, como en este caso. Entonces, esta columna de agua que mide 2 metros va a ejercer una presión sobre el punto 1, ¿sí? Esa columna de agua. Vamos a verla así. El objetivo es P1. Planteamos nuestra ecuación. Vamos a decir, siempre que el tanque se encuentre abierto, colocamos la presión atmosférica. Siempre vamos a sumar
¿Qué términos? ¿Qué términos se suman? Las columnas de líquido que existan por encima de ese punto. En este caso solo hay una columna de agua de 2 metros. ¿Sí? Esa columna de agua mide 2 metros. Si existieran más fluidos, digamos otro fluido, alcohol, ¿sí? Etanol por acá, cualquier otra sustancia, se van a ir sumando en la parte de la ecuación, ¿sí? Para este caso solo tenemos agua, entonces colocamos que P1 es igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce esta columna de agua. Continuamos con la ecuación, decimos que P1 es igual a PATM más. ¿Cómo se traduce esa presión de esa agua a términos matemáticos en esta parte, en la ecuación? Entonces, esa columna de agua, esa presión, la vamos a escribir como el producto de la densidad, la primera letra que se llama ρ, por la gravedad y por la altura. Importante que la altura esté en metros, ¿sí? Si se encuentra en otra unidad, tenemos que cambiarla, porque el producto no nos daría pascales, entonces no podríamos sumar esta cantidad con la presión atmosférica, que sí la tenemos en pascales. Continuamos, le damos el valor numérico a la presión, reemplazamos cada variable, la densidad vale 1000, sin las unidades, porque si mientras cada uno de nosotros manejemos la unidad, la altura en metros y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, no va a existir ningún problema. Al final nos va a dar pascales. Reemplazamos numéricamente acá. Densidad vale 1000, gravedad vale 9,8 y la altura es 2 metros. Multiplicamos, nos da 19.600, ¿verdad? Y la presión atmosférica sabemos que vale 101.325. Luego, ¿qué se hace? Sumamos estos dos términos y nos da 120.925 pascales. Y con esto se termina este ejemplo, ¿sí? Ya pudimos determinar que la presión en este punto que ejerce esta columna de agua de 2 metros es de 120.925 pascales. Para terminar, tenemos un ejemplo de aplicación para mejorar nuestro desempeño en las pruebas de estado. El ejemplo dice, con respecto a la figura, ¿cuál de los siguientes esquemas se adecua a los valores de las presiones hidrostáticas a los puntos señalados? Tenemos un tanque abierto a la atmósfera, tiene 4 rectángulos, tiene 4 puntos indicados A, B, C y D y está dentro de un fluido. De la figura podemos deducir que el punto C y el D son los de mayor presión. ¿Por qué? Porque son los que se encuentran a una mayor profundidad. Y el punto A es el punto de menor presión porque se encuentra a una menor profundidad. Pasamos a mirar las opciones de respuestas. Pasamos a mirar las 4 posibles opciones de respuesta. En la opción A se nos indica que la presión C y D son diferentes. Observemos todos que en el eje vertical tenemos la letra P que nos indica la presión. En el eje horizontal tenemos los puntos de posición de cada uno de los rectángulos. Para la opción A, como C y D son diferentes, se descarta. Sabemos que la presión en C y en D son iguales. Para la opción B, C y D son iguales, pero fijémonos todos que tienen el menor tamaño. Estas barras tienen el menor tamaño de todas, cuando debería ser al contrario. Para la opción C, tenemos dos barras del mismo tamaño para los puntos C y D. Y para el punto A tenemos una barra de menor tamaño. Esta opción C puede ser la posible respuesta. De igual forma, revisemos la opción D. En la opción D tenemos para la barra D como la de mayor tamaño. Esto es incorrecto porque tanto C como D tienen que ser dos barras del mismo tamaño. Se descarta la opción D. Seleccionamos como respuesta
la letra C. Gracias a todos, nos vemos pronto.